Salmo 88, versículo 0 al 18. Así dice el Señor: cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalat, masquil de Emán Ezraíta. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro salmo lo ubicamos en la vida entera, la vida completa de un hombre llamado Emán Ezraíta, el cual hasta ese momento había vivido una vida muy difícil. Vean conmigo otra vez el verso 15. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Una vida probablemente de miedos y tormentos y otros tormentos de su alma. Y al momento de escribir este salmo, al parecer, está padeciendo una severa enfermedad física con peligro de muerte, la cual le causa el aislamiento de sus conocidos y sus familiares. Vean conmigo otra vez el verso 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. El verso 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Pero este hombre aún persevera en su fe y está aferrado a la soberanía de Dios, por lo cual ora
perseverantemente, aunque Dios no le responde, y se enfrenta a su sufrimiento, y su fe batalla con su situación. Tiene decaimiento de su fe, pero continúa orando y perseverando en ella. De tal suerte que el tema de este salmo es una fe perseverante durante toda una vida de aflicciones. Una fe perseverante durante toda una vida de aflicciones. Y el título que le hemos puesto al salmo en esta noche es Fe versus la más profunda oscuridad. Fe versus o en contra o en lucha con la más profunda oscuridad. La más profunda oscuridad se configura cuando tenemos a un creyente que su vida entera ha sido de aflicciones y de pronto se encuentra en la peor y más difícil aflicción de su vida, una grave enfermedad con peligro de muerte. Esa es la más profunda oscuridad. Y el Salmo nos muestra la batalla de una fe pequeña pero real, luchando con la más profunda oscuridad. Y sobre esta fe perseverante durante toda una vida de aflicciones, vemos tres cosas. Primero, su clamor, los versículos 1, 2, 9 y 13. Segundo, su situación, en los versos 3 al 8 y 14 al 18. Este salmo tiene dos secciones que son paralelas. La sección del 3 al 8 es paralela con la sección del 14 al 18 y describen lo mismo, son como una especie de repetición donde el salmista describe su situación, expresa cómo se siente. Y número 3, su cuestionamiento. Esta fe o este hombre presenta un cuestionamiento a Dios en los versos 10 al 12. A pesar de que son tres preguntas, es un solo cuestionamiento. Entonces, esta fe perseverante que lucha con toda una vida de aflicciones, vemos tres cosas. 1, su clamor. 2, su situación. Y 3, su cuestionamiento. Si buscamos en la máquina del tiempo quién pudiera ser este hombre llamado Emán, encontramos en el Antiguo Testamento dos candidatos. Uno es un sabio que vivió en los días de Salomón, que era muy sabio y la Biblia dice que solamente Salomón lo superaba. Y el otro Emán que hay en días de David era un músico y compositor excelente, un hombre maravilloso para la música, un gran genio de la música, Emán en días de David. No estamos seguros cuál de los dos era, pero lo que vemos escrito podría ser de cualquiera de los dos. Así que si nuestra aproximación al autor del Salmo es correcta, estaríamos más o menos en el siglo X antes de Cristo. Pero recuerden que en todo pasaje del Antiguo Testamento debemos ver a Cristo y aplicar esta poesía tan triste y de lamento a nuestras propias vidas. Vamos a ver entonces las tres cosas que vemos en el Salmo sobre esta fe perseverante que se enfrenta a toda una vida de aflicciones. Lo primero, su clamor. El clamor está muy claro en los versículos 1 y 2. Y ustedes notaron que yo leí el Salmo despacio, con una voz así toda grave, toda lúgubre, porque ese es el tono del Salmo. Este es el Salmo más triste de todo el Salterio. Este es el Salmo más difícil de todo el Salterio. Y por eso fue que lo leí así tan despacio y lo voy a volver a leer así como si yo estuviera deprimido. O sea, este Salmo nos muestra a un hombre deprimido, entonces no lo puedo leer así enérgico. No, tengo que leerlo como si yo estuviera deprimido. Versos 1 y 2. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo. Noten la palabra ahí, clamor. Clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Noten ahí la palabra clamor que se repite en los dos versículos. El clamor es una oración con mucha angustia.
Este salmista ora porque tiene mucha angustia, tiene mucho decaimiento, tiene depresión, pero está orando, lo cual significa que tiene fe. Y eso muestra que lo único que él tiene en este momento de su vida es su fe a su Dios y se aferra a él con todas sus fuerzas. Versículo 9, para ver más de ese clamor. Dice: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. Miren, su clamor, su oración era cada día. He extendido a ti mis manos. Extender las manos es un símbolo de oración. Versículo 13. Dice: mas yo a ti he clamado. Noten, este clamor está por todo el Salmo. Oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. No solo hasta aquí él ha orado, sino que aquí en el versículo 13 vemos que él tiene la determinación de seguir orando. Noten otra vez el verso 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará. O sea, pase lo que pase conmigo, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando. A pesar de que hasta este momento de toda una vida de aflicciones y de que está viviendo la peor aflicción de su vida, y a pesar de que Dios no le ha respondido, él dice: voy a seguir orando. Y eso significa que está determinado a no dejar de creer. Y es un hombre que está convencido de que la vida de él está en las manos de Dios. Esta fe de este hombre, aunque en el Salmo se ve que es débil y lucha con su situación, es una fe convencida de la soberanía de Dios. Vean el verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo. Noten, me has puesto. ¿Quién lo puso para él? Dios. Dios es el que me puso en la situación donde estoy. O sea, para este hombre Dios es soberano. Verso 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. ¿Quién era el que lo estaba afligiendo durante toda una vida de aflicciones? Dios. Este es un hombre que cree la soberanía de Dios y a ella se aferra. Verso 8. Has alejado de mí mis conocidos. ¿Quién hizo que mis familiares se alejaran de mí? Dios. Me has puesto por abominación a ellos. Dios. Este hombre declara una y otra vez que cree en un Dios soberano y se aferra a él con todo su ser. Aunque su fe sea poca, su fe está convencida de que hay un Dios soberano y que el Dios soberano lo tiene como él está y es el único que lo puede sacar de ahí. Y al enfrentarse con la difícil situación que él está viviendo, su fe se debilita y batalla en su alma y muestra cómo hay un decaimiento cuando él describe su situación. La mayor parte del Salmo él está describiendo cómo se siente y lo expresa en la oración. Su fe entonces está diezmada y su razonamiento no es el mejor debido a la angustia y a la turbación. Muy similar a lo que sucede con Job. Este salmo es muy paralelo con el libro de Job. Así que cuando lo vemos a él hablando y describiendo su situación, no vamos a esperar que en él haya el brillo de una mente iluminada, sino vamos a ver la turbación de una mente angustiada. Verso 3, miren cómo él comienza describiendo su situación. Porque mi alma está hastiada de males. Esa expresión hastiada no es una queja a manera de murmuración, sino un lamento. La palabra hastiada simplemente significa llena, totalmente llena, rebosante. Y mi vida cercana al Seol. Este hombre se veía a sí mismo como un muerto en vida, como un muerto en vida.
Verso 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. Él se compara a sí mismo con un hombre que está muerto. Es una comparación, la palabra como se compara. Yo soy similar a un hombre que está a punto de ser sepultado. Verso 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. En medio de su turbación, expresa su situación, se ve a sí mismo como un hombre ya muerto y en medio de su turbación cree que Dios lo está castigando por algún pecado. Pero la verdad, al leer el Salmo y comparar con otros versículos, es muy poco probable que él esté siendo castigado por algún pecado. Es más, él mismo se contradice porque en el versículo 14 hace una pregunta en la cual se ve que él no está seguro de que Dios lo esté castigando por algún pecado. Así que todas estas expresiones son simplemente el resultado de su mente turbada por la ansiedad. Vean conmigo el verso 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Recuerden que en el versículo 7 habíamos leído que él creía que Dios lo estaba castigando por algún pecado, y aquí está preguntando: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Es decir, si él estuviera totalmente convencido de que Dios lo está castigando, no haría esta pregunta. Lo que esto está mostrando es, de nuevo, una mente turbada que no razona bien, que está en medio de un intenso dolor, que su fe está muy bajita y está describiendo su situación de una manera muy pesimista, aunque no quitamos la realidad de que debe haber estado en una situación de mucho dolor, pero su fe está en el punto mínimo y está en una posición donde su mente no es totalmente coherente con la realidad. Versículo 15. Esta sección del Salmo es una repetición de lo anterior. Este Salmo tiene un paralelo, o sea, hay dos secciones que son iguales. Verso 15. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Aquí repite lo mismo que vimos en el versículo 6. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. O sea, de nuevo cree que es la ira de Dios con él. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Al hacer esta repetición, esta línea paralela, el Salmo muestra la peor oscuridad que puede vivir un ser humano. Este Salmo termina en absolutas tinieblas y en la oscuridad absoluta, sin que Dios le dé respuesta a su lamento. Y con esa mente turbada por el sufrimiento, muy similar a Job, lo que nos falta ver en el contenido del Salmo es un cuestionamiento que él le hace a Job. Cuando uno está en una aflicción muy grande y la mente de uno está turbada, sin luz, como Job, uno termina cuestionando a Dios. Y eso es lo que él hace en los versículos 10 al 12, y esa es la tercera parte que hay en el Salmo, es su cuestionamiento. Ya vimos su clamor, ya vimos su situación, donde él expresa lo que siente, y ahora veamos su cuestionamiento, el cuestionamiento que él le hace a Dios. Versículo 10. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Primera pregunta. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia? Vamos a leer desde el 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Tercera pregunta, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? A pesar de que son tres preguntas, el cuestionamiento es uno solo.
Lo que este hombre está presentándole aquí a Dios es algo así como esto: Dios, yo creo que tú te estás equivocando al afligirme tan severamente y permitir que yo muera. Él estaba casi quedando por descontado que iba a morir. Y está tratando de convencer a Dios de que Él tiene un mejor plan. Dios, ¿no te parece un mejor plan que en vez de que yo muera, tú me salves? Y siendo yo salvado, yo vaya y le cuente de tus glorias y tus maravillas a los vivos, porque si yo bajo a los muertos, pues muerto, ¿a quién le voy a hablar de tus maravillas? De nuevo, es un pensamiento oscuro, es un hombre que está bajo las angustias más severas de su vida, y su forma de razonar no es la más lúcida, y él con estas preguntas hace un severo cuestionamiento a Dios que no es lo mejor que él pudiera hacer. Es lo mismo que Job. Cuando Job estaba en esa angustia tan grande, Job cuestionaba a Dios. Y Job le decía a Dios: si yo fuera en juicio delante de ti, yo mostraría mi inocencia y saldría bien librado delante de ti. Job cuestionó a Dios. Y así este hombre igual aquí está haciendo otro tipo de cuestionamiento a Dios, pero igual está cuestionando a Dios. Y ese es el contenido del Salmo. Es un contenido lúgubre y difícil y pesado. Es un clamor, es una descripción con una perspectiva pesimista y es un cuestionamiento a Dios. El salmista expresa lo que siente y eso está bien que nosotros expresemos a Dios lo que sentimos. Ora, expresa lo que siente y se aferra poderosamente a la soberanía de Dios. Su fe está ahí, aunque su fe es un pabilo que humea, está ahí, y este es un hombre convencido de que Dios es soberano y que Dios lo tiene en esa posición en que está en este momento. Este salmo es pues el más grande lamento que hay en la Sagrada Escritura de un hombre de fe. Y lo que hace este salmo tan difícil es que Dios no da respuesta alguna a este hombre, a diferencia de Job, a quien Dios sí le responde. Job sí le responde, Dios sí le responde a Job, pero a este hombre Emán Dios no le responde. Y este salmo está aquí para decirnos que aunque no hayan respuestas de parte de Dios, Dios va a hacer que nosotros sigamos aferrados a nuestra fe y a un Dios soberano. Esa es la razón por la cual está aquí este salmo, para mostrarnos que aunque estemos en la peor situación y no hayan respuestas de parte de Dios, Dios nos guardará y hará que nuestra fe, aunque sea como un pabilo que humea, sobreviva y haga que nosotros clamemos y nos expresemos y le hablemos a Dios, aunque a veces lo hagamos mal, pero nuestra fe sobrevivirá y estaremos aferrados siempre a un Dios soberano. Este salmo tiene un valor muy especial porque nos muestra que en la cumbre de nuestras mayores aflicciones nuestra fe sobrevivirá. Dios hará que nuestra fe sobreviva. Siempre creeremos que nuestra vida está en las manos de Dios, estemos como estemos. Eso es lo que enseña este salmo. ¿Dónde está Cristo? En el Salmo 88. Este hombre, por sus sufrimientos, tiene similitud con Cristo. Pero más que este hombre, Cristo es el varón de dolores experimentado en quebrantos. Cristo vivió mayores aflicciones que este hombre y Cristo experimentó el silencio de Dios en Getsemaní. Así como Dios no le contestó a Emán, tampoco le contestó a Jesús. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, hubo un silencio rotundo de parte de Dios
porque no había otra forma de salvar a los pecadores sino con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo es varón de dolores, experimentado en quebrantos, que experimentó el silencio de Dios más que este hombre. Pero Cristo es el Dios de mi salvación, a quien este hombre invoca. La primera línea de este salmo es lo único de este salmo que nos muestra que la fe de este hombre está ahí puesta en un Dios que es Salvador. Él dice en la línea número 1 del versículo número 1, oh Jehová, Dios de mi salvación. Ese Dios de salvación envió a Cristo y Cristo es el Salvador de este hombre. Solo que para Emán Dios había enviado a su Hijo o enviaría a su Hijo en el futuro. Y para nosotros, Cristo, que es nuestro Salvador, está en el pasado. Y cuando Cristo el Salvador muere en la cruz, Él produce un cambio completo en la forma como el mal es experimentado en la vida de todos los que creemos en Él. Dios decidió que sacar bien del mal era más sabio que la inexistencia del mal. Y cuando el mal vino a la humanidad y Cristo muere en la cruz para pagar por los pecados de su pueblo, el mal de los que creen en Él va a ser convertido en bien. Y eso sucedió en Emán, que miraba hacia el futuro al Salvador que Dios enviaría, y ocurre en nosotros que miramos al Salvador hacia atrás. Lo que hace que el mal se convierta en bien es la cruz. Incluso, como este salmo presenta, una vida entera de aflicciones son usadas por Dios para bien en aquellos a quien Él decide enviarles esa vida entera de aflicciones. Así que sin Cristo el mal es mal, pero con Cristo el mal es bien, así sea una vida entera de aflicciones. Sin Cristo el mal es destrucción, con Cristo el mal ayuda para bien. Y gracias a eso podemos traer al terreno de las aplicaciones lo que Dios ha decidido para algunos hermanos que no están en la Biblia, sino que están alrededor nuestro. Dios tiene para algunos de nosotros toda una vida de aflicciones. Hoy Dios está llamando nuestra atención sobre la vida de Emán Ezraíta y nos está mostrando que él tenía o tuvo para Emán toda una vida de aflicciones. Pero si nosotros lo consideramos bien, vemos que ese es el plan de Dios para otras personas. Consideremos esa posibilidad, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro. Cuando el Señor Jesús describe a Lázaro, un verdadero creyente, pensemos cómo este verdadero creyente fue mendigo toda su vida y estuvo lleno de llagas a la puerta de un rico y los perros lamían sus llagas. Y esa fue la voluntad de Dios para ese hombre, Lázaro. Independiente si es una parábola o es una situación real, esa es o pudo ser la voluntad de Dios para uno de sus hijos. Y esa es una realidad, que Dios tiene para algunos de sus hijos toda una vida de aflicciones. Si miramos otros ejemplos en la historia, se destaca, por ejemplo, el gran himnólogo, compositor y poeta William Cowper. Él compuso varios de los himnos que nosotros cantamos hoy en nuestro himnario, y cuando estudiamos la biografía de este hombre vemos que la vida de este hombre fue desde su juventud rodeado de males y de dificultades. Pero no necesitamos ir siglos atrás o a otros continentes para encontrar que la voluntad de Dios para algunos de nuestros hermanos es como la de Emán, es como la de Lázaro,
el de la parábola, es como la de William Cooper. A nuestro alrededor nosotros hemos visto esto cumplirse delante de nuestros ojos. Nuestra querida hermana Mariela Agudelo, una santa de Dios, que desde muy jovencita empezó a vivir la experiencia de una terrible enfermedad que le causó dolores durante toda su vida, dolores y complicaciones y dificultades de todo tipo. Y en este momento nuestra querida hermana está postrada en una cama con una enfermedad terminal, esperando partir a la ciudad celestial. Pero Dios se ha encargado de que nosotros veamos su gloria en la vida de esta querida hermana. Yo tuve la oportunidad de transportarla durante algún tiempo. Todos los domingos en mi pequeño carrito iba y la recogía a su casa y me venía conversando con ella en el camino. Tuve ese privilegio por un par de años, creo yo, y pude conocerla de cerca. Ella tiene la fe que Dios nos muestra en el Salmo 88. Ella es un ejemplo vivo para nosotros de que Dios tiene para algunos hermanos en Cristo una voluntad muy especial. En su sabiduría, Dios ha decidido que algunos de sus hijos tengan toda una vida de aflicciones y mostrarnos con ello la fe que permanece hasta el final. Yo pensaba que cuando iba a recoger a Mariela, yo le iba a dar ánimo a ella, y yo llegaba aquí a la iglesia muerto de la risa porque ella era la que me daba ánimo a mí. Y yo sé que no es ella misma, sino la gracia y el poder de Dios en ella. Ella es un vivo ejemplo de la voluntad de Dios en el Salmo 88. Y este salmo fue escrito de manera especial para personas como ella, para personas que desde la juventud han tenido una vida de solo aflicción tras aflicción tras aflicción. Y cuando esos hermanos leen este salmo, se sienten identificados con solo leer el salmo y son consolados. Y si ellos, que tienen una vida de muchas aflicciones, son consolados, ¿cuánto más nosotros que no tenemos una vida de tantas aflicciones? Somos consolados con el Salmo 88. Pero para terminar, vamos a retomar algo especial de este salmo, y es la ausencia de final. Este salmo, como otros salmos, no tiene final. No sabemos cuál fue el final de Emán Ezraíta, no sabemos. Y vamos a retomar ese elemento para hacer una aplicación y terminar esta noche. Y vamos a tomar esa ausencia de final y vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntarnos algo con respecto a esto. Si le pidiéramos a los sodomitas que escribieran un final para este salmo, viendo lo que ha sido la vida de Emán y viendo lo que él tiene ahora, probablemente una enfermedad crónica que lo deforma y que hace que sus familiares lo aborrezcan y se alejen de él, ¿cuál sería el final que los sodomitas escribirían para este salmo? ¿Sabe cuál sería? Yo les voy a decir: aplíquenle la eutanasia, o que se suicide, o suicidio, o como hoy en día dicen, suicidio médicamente asistido. Ese sería el final que escribiría un autor sodomita para el Salmo 88. Pero ¿cuál sería el final que escribiríamos nosotros, los creyentes de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, para este salmo? Bueno, yo les propongo que en nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 18, párrafo número 4, tenemos el final para este salmo. Y yo lo voy a leer para ustedes.
Ustedes también lo pueden ver en la pantalla. Dice nuestra confesión de fe: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Este párrafo nos muestra que un creyente nunca se suicida. Está escrito: no dejará para siempre caído al justo. Así que nosotros no le colocamos como final a este salmo ni la eutanasia ni el suicidio. Le colocamos: Dios levantará al caído y no lo dejará caer en la total desesperanza, porque Dios ha prometido guardarlos hasta el final. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este salmo tan especial. Creo que es la primera vez que se predica este salmo en muchos años en una iglesia en Colombia. Creo que es la primera vez que se canta el Salmo 88 en una iglesia en Colombia. Te doy las gracias, Trino y Santo Dios, por darnos la luz para predicar expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y permitirnos encontrarnos con una joya como esta, el Salmo 88. Hoy hemos visto, por la luz de tu Espíritu, que has decidido para algunos hermanos una vida entera de aflicciones, pero que tú eres el que guarda su fe y los sostiene hasta el final. Y eso nos da a nosotros fe y seguridad de que también a nosotros nos guardarás de todo mal y nos sostendrás hasta el final. Gracias, Padre, por este salmo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.